Pues vamos a continuar hablando sobre lo que empezamos a hablar acerca de la muerte y cómo enfrentarla, basándonos en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y vimos la semana pasada el origen y el significado, y ahora pues vamos a ver el tiempo y los límites para tener fresco y poder darle continuidad a lo que empezamos a ver. Vamos a hacer un resumen muy breve. Vimos que la muerte fue establecida por Dios por causa de la desobediencia del ser humano. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido. O sea, es algo que ya estableció a Dios, no le pidió permiso a nadie, ni le va a pedir consentimiento a nadie. Lo creamos o no, nos guste o no, a todos nos va a tocar algún día. Jaime siempre decía que de acuerdo con las estadísticas mundiales y generacionales, el 100% de todos los seres humanos va a morir algún día, y pues eso es inevitable, ¿no? Ese es el segundo punto que vimos, que la muerte es inevitable para todos los hombres, y está hablando aquí de hombres, mujeres, niños, todos, o sea, es algo que nos va a llegar a todos. Hoy vamos a ver el tiempo, porque algunos mueren niños, algunos ni siquiera llegan a ser dados a luz, otros mueren a los 100 años. También vimos que muerte significa separación, porque dice aquí, está establecido para los hombres que mueran. Muerte significa separación. Muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Hay una diferencia entre muerte espiritual, que es el resultado del pecado, la paga del pecado es muerte, y la muerte física, que es en la que quisiéramos profundizar un poco más, dada la situación actual que estamos viviendo no solamente en México, sino en todo el país y en todo el mundo. Muerte física es la separación del espíritu y el alma del cuerpo físico. Fuimos creados a imagen de Dios, somos espíritus que poseen un alma y habitamos en un cuerpo. Al final de cuentas, lo que se va a ir va a ser el espíritu que posee el alma, el cuerpo se va a quedar aquí, y en la segunda venida de Cristo va a ser resucitado ese cuerpo y va a ser unido con el espíritu y el alma. Entonces, vamos a empezar viendo el tiempo, y después vamos a unir el tiempo con los límites, y vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos hable. Padre, en esta hora te queremos suplicar que seas tú hablándonos, que seas tú trayéndonos revelación, entendimiento, que seas tú aclarándonos la verdad acerca de la muerte. Estamos estudiando esto porque tú eres el único que nos da esperanza acerca de la muerte. Tú eres el único que puede quitar el miedo, la incertidumbre, que puede quitar lo trágico de la muerte y poder verlo desde tu perspectiva, Señor. Que podamos entenderlo para poder vivir de una manera mejor, Señor, para poder servirte mejor y para poder glorificar tu nombre, Señor, y cumplir el propósito por el cual estamos vivos, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Eclesiastés 3, del 1 al 2, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Fíjense cómo aquí asocia tiempo con hora. La palabra tiempo y la palabra hora son dos palabras diferentes, pero están asociadas en el mismo contexto. Y la palabra hora está especificando un momento exacto en el tiempo, o sea, está especificando un año, un mes, un día, una hora, un minuto, un segundo. Hay un tiempo de nacer, hay un año, mes, día, hora, minuto y segundo en que nacemos. No nacemos el día de nuestro cumpleaños. Si tu cumpleaños es en diciembre, entonces tú fuiste dado a luz en diciembre.
Si tu cumpleaños es en febrero, tú fuiste dado a luz en febrero, pero naciste 9 meses antes y tu parto fue un parto normal. Mis gemelos fueron 8 meses antes. Hay quienes nacen 6 meses antes. ¿Por qué? Porque nacemos en el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Nuestro papá depositó la semilla en el vientre de nuestra madre y entonces se dio la concepción de vida. La vida inició exactamente cuando se dio la concepción biológica. Hay un tiempo de nacer y noten cómo dice, y tiempo de morir. En el momento en que nacemos, en el momento en que la hora, el minuto, el segundo en el que somos concebidos, ya viene incluido junto con ese tiempo y esa hora, también el tiempo y la hora de nuestra muerte. El tiempo de nuestro nacimiento no es arbitrario, no es al azar, no es un accidente, nadie nace por accidente, tampoco nadie se muere por accidente. Puedes morir en un accidente, pero no morir fuera del tiempo, porque como vamos a ver dentro de un rato en esto que estamos hablando el día de hoy, Dios desde antes de crear los cielos y la tierra, desde antes de crear el mundo, desde antes siquiera de crear la raza humana, Él en un libro que se llama el libro de la vida, allí escribió nuestros nombres y escribió el día, la hora, el minuto y el segundo en que íbamos a ser concebidos en el vientre de nuestra madre y el día, la hora, el minuto y el segundo en que teníamos que morir. Hay un tiempo y ese tiempo, de acuerdo a lo que ya estudiamos en Hebreos 9:27, ya está establecido, ya está fijado. Ahorita vamos a ver demostraciones bíblicas de esto. Hay muchos que piensan que son un accidente, que a sus papás pues les fallaron los anticonceptivos y no fueron hijos planeados. Y sí, hay muchos hijos que no fueron planeados por sus padres, que fueron un descuido de los padres. Pero será un descuido de los padres, pero no un descuido de Dios, porque Dios ya tenía exactamente la hora, el minuto y el segundo en que debían ser concebidos. Hace muchos años, cuando yo explicaba esto en una de las cárceles, se me acercó al final un ya hombre, ya pues maduro, que había estado casi toda su vida en la cárcel, porque él se enteró a los 9 o 10 años que él había sido producto de una violación, que a su mamá la habían pues secuestrado varios hombres y la habían violado entre muchos y la habían pues dejado allí ya pensando que estaba muerta, pero no se murió, le dieron los auxilios y quedó viva, pero embarazada. Y ella, después de muchos dilemas y de muchos, pues presión pues de la familia, de los doctores y de todo, ella decidió tener al hijo, lo iba a dar en adopción, pero ya no lo dio, lo tuvo y él se enteró y eso le causó un caos, un trauma terrible en su vida y no me cuestionaba ni cuestionaba a Dios porque él ya había encontrado a Cristo, ya estaba sirviendo a Dios, ya había encontrado el propósito de Dios para su vida. Dios lo usó para alcanzar a muchísimas gentes para él, pero su duda era, bueno, ¿cómo es posible que Dios haya planeado eso? Y le dije, mira, Dios no planeó que tu mamá fuera violada. El plan original de Dios es un plan sin
pecado. En el plan original de Dios, si no existiera el pecado, tu papá biológico, que no sabes quién es, pero Dios sí sabe quién es, porque tus genes y tus cromosomas y todo lo que eres viene como resultado de los genes biológicos de tu papá, la mitad de tu papá, la mitad de tu mamá, y esa combinación era necesaria para que tú fueses creado y Dios ya te tenía contemplado. En el plan original de Dios, sin el pecado, entonces tu mamá debió haberse conocido con tu papá biológico y tuvieron que haber tenido una relación de amor y de esa relación de amor debiste haber nacido tú. Pero no fue así. Por causa del pecado que distorsionó todo, en medio del caos, Dios tuvo que permitir que sucediera eso para que tú pudieras ser concebido el día, la hora, el minuto y el segundo. Es un misterio por qué, pero sí podemos entender que no fue el diseño original, no fue el plan original de Dios que nacieses en las circunstancias que fuiste concebido, pero sí era el plan original de Dios que tu papá biológico participara, porque si no, no serías tú. Si no fuese sido él, pues no habría sido tú, no habrías nacido tú, porque hay un factor biológico. Él cuando me estaba oyendo, se le iluminaron los ojos y se le llenaron o sea, pues lágrimas, lloró durante un rato. Cuando se compuso, me dijo, ahora amo a Dios más, ahora lo voy a servir más, porque ahora entiendo que si bien el diablo me quiso destruir, cuando yo me enteré de esto y quiso destruir a mi madre, ahora entiendo por qué no permitió que fuese abortado. Y ahora entiendo que si ni mi mamá ni mi papá biológico planearon el que yo naciera, Dios sí lo planeó. Él siempre había tenido esa duda y había estado pues buscando, se metió en la delincuencia, se metió a las pandillas, buscando quién era su papá biológico. Y me dijo, y a partir de hoy dejaré de buscar ya quién es mi padre, porque ahora entiendo que mi verdadero padre es el creador de los cielos y la tierra. Y eso es maravilloso. Eso es algo que yo les he explicado a cada uno de mis 4 hijos. Yo soy tu papá biológico, pero la verdad, quien te planeó, quien te cuidó, quien te formó, quien te creó, es el Dios de los cielos y la tierra, el creador, y a Él es a quien debes tú agradar y por Él es por quien debes vivir tú. Entonces, así como hay un tiempo de nacer, también hay un tiempo de morir. Ahora, los límites. En Hechos 17 del 24 en adelante se nos muestran los límites. Vamos a leerlo. Hechos 17, 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, noten esto, Dios hizo el mundo y todo lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Mares, animales, cerros, ríos, plantas, hay delfines, hay monstruos marinos, hay seres humanos. Tú y yo fuimos hechos por Él. Dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo está predicándole a los griegos que tenían un altar allí en un templo y era un altar al Dios no conocido, porque los griegos tenían muchos dioses, los atenienses tenían muchos dioses, y la historia cuenta que hubo una ocasión en que hubo una sequía. Entonces ellos empezaron a traerle ofrendas y sacrificios a cada uno de los dioses, y no había lluvia, y cada vez la sequía se hacía peor y peor y peor, y después de meses, la historia pues cuenta esto, y que ya había pasado más de un año, iba para 2 años y no cesaban de hacer sacrificios a un dios y a otro dios. De pronto los atenienses
hicieron una junta del pueblo y dijeron, pues bueno, no nos contesta ninguno de nuestros dioses, pero hay algún Dios que no conocemos. Y pues, ¿por qué no le ofrecemos ofrendas a ese Dios que no conocemos? Y puede hacer que ese sí nos conteste. Entonces hicieron un altar sin ninguna imagen y oraron al Dios no conocido, e inmediatamente el cielo se puso negro y empezó a llover. Entonces adoraban también al Dios no conocido. Bueno, el Dios que da la lluvia, dice la Biblia que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jehová, Yahvé, el único Dios que hay. Entonces cuando Pablo ve eso, se da cuenta, bueno, ellos no saben quién es, pero yo sí sé quién es, y ellos están intentando honrarlo, porque dice aquí en el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. La mayoría tiene un concepto equivocado de Dios, piensan que Dios necesita al hombre, que Dios necesita que se le traigan sacrificios. Eso es religión. Dios no necesita nada. Dios es amor. Dios está completo. Él no nos necesita. Él no necesita absolutamente nada. Sin embargo, nos creó, y porque nos amó es que nos buscó y nos rescató. Y si Él pide que le oremos, no es porque Él necesite nuestras oraciones. Si Él pide que le cantemos, no es porque Él necesita que le cantemos. Hay una carta que antes te la echaban en la puerta de tu casa. Yo desde niño supe de esa carta, que ahora hasta la mandan por cadenas, ¿no? En donde en esa carta supuestamente Jesús es el que habla y dice, hoy te vi que te levantaste y ni siquiera me dijiste los buenos días, y desayunaste y fuiste, y es una carta medio larga, ¿no? Pero yo estoy aquí afuera de tu puerta y estoy triste y estoy solo porque necesito tu compañía. Yo soy Jesús, por favor ábreme la puerta, te lo suplico. Y luego traía un rezo y al último, si usted envía esta carta a 10 personas, va a tener bendición, prosperidad y su economía va a mejorar. Pero si no la envía, entonces la maldición de Tutankamón va a caer sobre... O sea, unas tonterías de que si tú mandabas esa carta ibas a ser bendecido y si no, ibas a ser castigado o maldecido. ¿Qué concepto, qué torcida y retorcida imagen de Dios tienen los hombres? Es el Dios hecho a imagen de los hombres. Dios no se siente solo. Dios no necesita compañía de nadie. Si Dios nos dice, adórame, lee tu Biblia, cántame, dame gracias, ora, es porque lo necesitamos nosotros. Él no lo necesita. Ni siquiera nuestros diezmos, porque dicen, bueno, ¿para qué le doy mis diezmos a Dios? Dice, no, yo no necesito dinero, yo soy el dueño de todo. Yo te estoy pidiendo tu diezmo por tu bien, porque dar a ti, dar tu diezmo a ti te beneficia, porque yo establecí leyes y a ti te beneficia. Y ese dinero que das no lo voy a usar para mí, lo voy a usar para mis siervos, debe ser utilizado para los que me sirven. Entonces, no hay nada que podamos hacer que Dios necesite, más bien nosotros necesitamos de Dios, y como Dios sabe que lo que más necesitamos es a Él, por eso nos insiste y nos manda que lo busquemos, que lo adoremos, que lo sigamos, porque los únicos beneficiados allí somos nosotros. Dios ya lo dijo ahí en Job, si tú pecas, ¿en qué afectas a Dios? Si tú te portas bien, ¿en qué le beneficias? O sea, Dios es Dios, pero tanto nos ama, como cantábamos en ese último canto. No hay otro Dios, es el único y es un Dios de amor. Y luego dice, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esta palabra aliento es increíble. Dice que da a todos vida. La palabra vida en el original griego tiene su raíz en concepción, o sea, cada persona que es concebida en esta tierra
Dios hace que sea concebida. El ser humano no lo puede hacer, ¿sí? Se habla sobre la clonación, ¿sí? Han clonado a animales, ya han hecho pruebas con seres humanos, y si la clonación se logra, es una clonación humana, no es vida de Dios. Son seres, han pues dicho los médicos y los genetistas, que si logran clonar a un ser humano va a ser alguien que no tiene alma, porque algo que no pueden dar los seres humanos o la ciencia es producir nada. Pueden producir vida, pero no va a haber algo allí que tenga sentimientos. Y la Biblia profetiza eso, habla de que en los últimos tiempos iba a haber hombres desalmados, hombres sin alma. Y es posible que el hombre, que el anticristo llegue a crear un ejército de clones o de hombres que no sienten nada. Entonces, cualquier orden que les des de matar niños o lo que sea, lo van a hacer porque no tienen ningún sentimiento, ¿no? Y es genéticamente posible, ¿no? Entonces, dice aquí que él da vida, o sea, él es el que da la concepción. Y qué impresionante, dice, no solamente da la concepción, sino que da el aliento. El aliento de vida es el que se nos es dado 9 meses después, cuando somos dados a luz. Yo siempre tenía esta duda. Y a mi suegro, que es que se llama médico, yo le hice muchísimas preguntas médicas. Era ese milagro, porque nosotros dentro del vientre de nuestra madre somos como los peces, somos anfibios. No respiramos por la nariz, estamos en el agua, ¿sí? Y en el momento en que se rompe la fuente, ya queda cierto tiempo en que debe ya salir a la superficie, porque si no sufre graves daños. Entonces es cuando se da a luz. ¿Para qué? Se da a luz para que entonces pase de un ambiente adentro del agua ahora a un ambiente en el aire, y ese aliento que los médicos le dan una nalgada al niño para que se produzca eso. Mi suegro me dijo, ningún médico, ningún científico sabe cómo producir eso. Eso es algo, es un milagro, es el milagro de la vida, el aliento de vida. Y empezamos a respirar, a respirar. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es sacar las flemas y asegurarse que no haya nada que interfiera, que la respiración, que el aire entre y salga, entre y salga, entre y salga. Y aspiramos, respiramos y aspiramos millones de veces durante el resto de nuestra vida, hasta que llega el tiempo en que ese aliento nos es quitado. ¿Saben? Lástima que el tiempo es corto, pero podemos demostrar con la Biblia que ese aliento de vida es Jesús, porque Él es el que sostiene con vida todas las cosas que existen, todo lo que tiene aliento de vida, las plantas, los animales, las hormigas. Por eso a mí me da pesar matar a las hormigas y a las arañas. Aquí en mi casa odian a las arañas, y cuando mi esposa encuentra una, yo empiezo a orar, le digo, Señor, déjame salvar esa araña, porque las arañas simplemente están buscando comida para sus hijos, y si no encuentran comida para sus hijos van a ser víctimas de alguna hormiga o pues una cucaracha o algo, ¿no? Entonces yo trato de hacer todo lo posible por agarrar a la araña, sacarla a la calle y echarla por ahí. Al fin y al cabo, las arañas tienen un sentido que con el hombre se llama sentido arácnido, que saben exactamente dónde está su nido. Entonces ellos pueden ir, es más, tú puedes llevarte a una araña a un kilómetro, y su sentido arácnido
la orienta para regresar con su cría. Entonces yo las tiro por la ventana, las mando por otro lado porque sé que van a regresar con sus crías, porque a mí me sublima, me impresiona que ahí está Jesús. En donde hay vida, ahí está Jesús. Y el libro de Lamentaciones, que es uno de los libros menos leídos en la Biblia, dice que Jesús es el aliento de nuestras vidas. Ahí donde estás oyendo ahorita, respira, inspira, saca aire, mete aire, saca aire. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Hace unos meses, cuando estaba pues muy esto del COVID, que sigue hoy, está peor, pero mandaban muchos videos y todo, llegó una historia de un hombre rico en Nueva Zelanda o no sé en qué parte del mundo, un hombre pues rico, ¿no? Que de pronto le dio pues esto del COVID, y como él tenía dinero se fue al mejor hospital, lo atendieron y estuvo allí, o sea, 10 días. De pronto pues ya llega, él ya pues va a hacer el pago en la caja. La que está en la caja pues no sabe pues quién es él, que es un hombre rico, ¿no? Y cuando le entrega que se llama factura, que eran no sé cuántos miles de euros, pero era muchísimo de dinero, este hombre ya de unos 80 y pico de años empezó a llorar, a llorar, a llorar, y la de la caja pues dijo, pobrecito, pues igual no tiene dinero, ¿no? Entonces ya tratando de consolarlo, le dijo, mire, pues tenemos planes de pago, lo puede pagar a varios años. Y ya cuando se repuso, este anciano dijo, no, no lloro, no, a mí me sobra el dinero, no, yo pago, dice, no hay ningún problema. Lloro de gratitud porque tengo 87 años, no pues recuerdo exactamente cuántos, pero 80 y pico, tengo 87 años, y he respirado toda mi vida, porque Dios me ha dado el aliento para respirar gratuitamente. Y ahora que tuve que usar de respiración artificial por 10 días, tengo que pagar más de $1,000 por día por el aire, dice. Y Dios me lo ha dado gratis. ¿Se dan cuenta eso? Que, de veras, hay que darle gracias a Dios hasta porque respiramos. Porque eso que hacemos de respirar es algo que Dios nos ha dado. Porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Y pongan mucha atención con esto que viene, porque aquí es donde vienen los límites. Y vamos a entender mucho acerca de la muerte, entendiendo los límites. Dice Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos venimos de Adán, todos sin excepción, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. O sea, Dios nos puso sobre la tierra y vamos a habitar. El hombre va a llegar a Marte, sí, el hombre va a llegar a Marte, posiblemente va a llegar a Júpiter, a Neptuno, posiblemente va a llegar a otro planeta, pero no va a poder habitar allí. Porque dice la Escritura que aunque pongas tu nido en las estrellas, de allí te haré descender. Dios no va a permitir que el hombre, aun cuando llegue, pueda vivir, porque Dios creó al hombre para habitar sobre toda la faz de la tierra. Y luego observen, subrayen por favor en sus Biblias, les ha prefijado. Prefijado significa que lo ha establecido con anterioridad. La palabra fijado es una palabra muy fuerte, es algo que está allí y que no se puede remover, que no se puede cambiar. Cuando hay tormentas, cuando hay huracanes, llevan todo lo que está a su paso, hasta los árboles, desencajan los árboles. Pero la Biblia dice que hay un tipo de árbol que no lo puede mover ningún huracán, que son
las palmeras. Por eso dice que el justo florecerá como la palmera, porque aun cuando el huracán pase, puede arrancarle los cocos y todo lo de arriba, pero el tronco jamás, porque tiene unas raíces hasta abajo, o sea, está tan plantado en la tierra que no hay absolutamente nada. Es más, cortan, los talan, pero no pueden talarlos y sacarlos desde la o sea, raíz, porque están fijados a la tierra y aun cuando no quede nada, florece otra vez. Dios dice que tú y yo somos así, que no importa cuántas veces nos derrumben y nos ataquen y nos aplasten, nos vamos a levantar otra vez. Pero esa palabra prefijado, la palabra fijado, es la misma que se usa para las palmeras que están fijadas. O sea, nada las puede cambiar. Claro, el único que lo puede hacer es Dios. Dios sí puede desencajar Dios puede hacer lo que Él quiera, por eso es Dios. Si no fuera Dios, pues entonces no lo podría hacer, y si no lo puede hacer, pues no es Dios. Vamos a ver la semana que entra cómo Dios sí puede acortar la vida de alguien o la puede alargar. Pero es el único y lo hace en circunstancias especiales, y la verdad, cuando lo ha hecho, han habido consecuencias malas. Por eso es mejor aceptar lo que ya Dios estableció y que Dios lo estableció así. ¿Qué les ha prefijado? Les ha prefijado o ha fijado con anterioridad o ha puesto un tiempo que no se puede alterar. El orden de los tiempos. ¿De qué tiempos habla? Empezamos hablando que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. De estos tiempos habla. Hay tiempos, el orden de los tiempos. El tiempo de nacer ya está establecido por Dios y el tiempo de morir ya está establecido por Dios. Y luego dice, y los límites de su habitación. ¿Cuál es el propósito por el que ha hecho Dios esto? Ahorita vamos a profundizar en los límites, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hablaba Pablo con paganos que no tenían a Cristo, que no creían en el Mesías. Enfoquémonos un poquito en los límites. Dios ha establecido hasta qué año, minuto, hora y segundo vamos a morir. Entonces, hay un dicho en la cárcel que es el que, pues, motiva a muchos delincuentes a hacer las cosas que hacen, porque muchos de ellos le han perdido el miedo a la muerte. El dicho que ellos tienen es este: cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. ¿Qué significa esto? Que cuando te toca morir, así te cuides y no salgas de tu casa y estés allí, tomes todas las precauciones del mundo. Cuando te toca, te toca. Y hay quienes toman tantas precauciones y viven con tantos cuidados que en las últimas décadas se han incrementado, pues ahora sí que exponencialmente, un fenómeno que se conoce como muerte súbita, de alguien que está sano, que está perfectamente bien, que se ha cuidado toda su vida y que de un momento a otro se muere. De un momento a otro se muere. Hace muchos años yo me acuerdo, uno de los líderes de la iglesia donde yo iba, de apellido Sosa, Isaac Sosa, él pues tocaba, estaba en su casa y era líder de la alabanza en una iglesia,
y estaba en su casa y tenían la reunión en unas horas y de pronto su esposa estaba haciendo el café o algo y él se sentó en la sala para afinar la guitarra, un hombre sano de 35 años. Y de pronto la esposa oyó que la guitarra se cayó. Dijo, pues se le debe haber caído. Y cuando va y lo ve, estaba tirado en el suelo, muerto. Llamó, no había pues 911 en ese tiempo, llamó a la Cruz Roja, vinieron, intentaron resucitarlo porque estaba joven, sin antecedentes ni de diabetes, ni de cáncer, de nada. Un hombre completamente sano, que se cuidó desde niño, cuidaron, porque eran atletas. El hermano de él, Fernando Sosa, fue atleta olímpico, ciclista. Todos ellos eran atletas con una alimentación perfecta, con una salud impecable. Y a los 35 años, dicen, se petateó, porque en los pueblos pues los enrollan en un petate. No sé por qué sacan ese término de estiró la pata. Si la verdad no estiramos la pata, más bien encogemos los pies. Encogemos los pies, se nos encogen los pies cuando uno muere. No se estira el cuerpo, más bien se encoge el cuerpo. Entonces, hace que como unos 5 o 6 años, pues recibimos la noticia de uno de los hombres pues que yo admiraba más dentro de las cárceles, Javier Reyes Domínguez, gran amigo mío. Él oraba cuando estaba en el reclusorio sur hasta 10 horas diarias. Incluso varios me dijeron, oye, que yo creo que se está volviendo loco, mano, porque está ahí arrodillado y sí está orando porque no se duerme. Claro, hay quienes oran 3 horas porque se duermen 2 horas, ¿verdad? No, él de verdad oraba, un hombre que levantó más, él solo con un equipo de otros 5, inició 40 iglesias en casas. Digo, en celdas, habían 40 iglesias y me pasaba lista y me las daba. Increíble, un hombre increíble, salió libre y en menos de un año su esposa dice que estaba en la sala también y igual, parecido, cayó al suelo y se murió, muerte súbita. Y muchos dicen, yo no sé de dónde sacan esto, pero no es bíblico. Es que ya cumplió su misión en la vida. Podríamos decir que Isaac Sosa y Javier Reyes cumplieron su misión en la vida, pero ¿y el montón de miles y de miles que se mueren y que no sirven a Dios? ¿Y los niños que se mueren? Y los que se mueren sin conocer a Cristo y los que se mueren adulterando o robando, ya cumplieron su... yo no sé de dónde sacan eso. Es que ya cumplió su misión en la vida. No, nadie se muere porque cumple su misión o no cumple su misión. Porque si te vas a morir cuando cumplas tu misión, pues mejor no la hago, ¿no? Mejor ahí me la voy llevando más o menos y medio la voy cumpliendo, ¿no? Si mi misión es predicar, pues predico poquito. Esa mentalidad ha hecho que muchos no sirvan a Dios porque dicen, no, si te metes a servir a Dios te vas a morir pronto, ¿no? No te metas. Y hay, qué idea tan absurda. Es absurdo. ¿Por qué? Porque nadie se muere. Aquí no dice, y les ha prefijado la misión que tienen que cumplir para que entonces se mueran. No, simplemente ya les puso límites. Dios nos puso límites. Miren, yo he estudiado muchísimo acerca de la muerte, muchísimo, porque me he encontrado con muchas personas que se sienten culpables. Y cuando se les muere algún ser querido, el esposo, la madre, algún hijo, siempre hay este sentimiento de culpa.
Me acuerdo muy bien de Ismael y Marta. Ellos vivían consumidos por la culpa, porque ellos creían que era su culpa que se les hubiera muerto su niño Esteban de 3 años, de 2 años, por darle manzana. La manzana se le atoró y se murió. Y estaban con que si no hubiéramos ido a esa fiesta, porque fueron a una fiesta, si no le hubiéramos dado manzana, si no hubiera, y esa culpa atormenta. Ella cayó en el alcohol, en la desesperación, igual él, pero luego ella, Marta, dijo, no, debe haber alguna respuesta en Dios. Yo hablé mucho con Ismael y con Marta, porque la culpa los consumía. Y cuando les expliqué, yo he estudiado mucho y yo, precisamente porque no sabía dar respuesta, cuando yo los conocí y los conocimos que hace 18 años, ellos, ellos tenían, hace 15 años, mis gemelos tenían 2 años cuando los conocimos. Hace 15 años, yo no sabía responder por qué un bebé muere cuando es bebé. ¿Por qué a los 6 meses, al año, a los 2 años se mueren? Es más, ¿por qué mueren cuando son pues dados a luz y a los 3 días mueren? Hace muchos años conocí yo el testimonio de una joven que había sido abortada y se quedó allí entre los desechos del hospital, la tiraron a la basura. Cuando llegó el de la basura al otro día y recogió todos los restos ahí de basura, vio que se movía algo entre eso, era el aborto. Una niña de 5 meses y medio reportó eso, la tuvieron en incubadora, vivió. A mí no se me olvida nunca, en 1988, hubo una noticia muy fuerte en Puebla. 2 de los miembros de la iglesia donde yo iba, de los más ricos de Puebla, de las familias más adineradas y distinguidas de Puebla, se embarazó la hija de uno de los ricos, del hijo de otro de los ricos, iban a tener gemelos, pero se complicaron las cosas y en su jet privado llevaron a ella a Houston y la hospitalizaron en el mejor hospital de Houston y nos pidieron oración, que oráramos por los que se llama gemelos de estos dos de apellidos raros, ¿no? Miren, la iglesia puesta, ya todos así, yo dije, bueno, y ahí estamos orando y de pronto alguien me toca y me dice, oiga, ahí te hablan. Dije, ¿quién me hablan? Allá afuera están pues buscando al joven que visita las cárceles. Yo tenía 24 años en ese tiempo. Entonces, pues ya voy, ¿no? Y era una señora, me dijo, ¿ustedes, el hermano Beto? Le dije, sí. Ay, es que fíjese, se acuerda de Adelina, creo que se llamaba, presa en el Cerezo de Puebla. Yo iba allí al Cerezo de Puebla. Era una, pues, morenita, tenía una panza redonda y siempre orábamos, pues, por ella, pero tenía una panzota y era más o menos chiquita, pues tenía una panzota así redonda. Me dijo, salió libre la semana pasada y pues ahorita está
en el centro de salud porque no tiene ni seguro médico ni tiene nada, y pues allí entre los vecinos y todo y los enfermeros que están allí, pues le estamos auxiliando para que dé a luz, porque parece que vienen gemelos. Y pues no tenemos ni para las gasas, no tenemos nada, no sé si nos puede ayudar. Ella nos dijo, vayan con el hermano fulano en tal iglesia está, y estamos aquí, más cerca. Entonces yo ya, pues hablé con 4 o 5, le junté, no sé, 500 pues algo, y se los di y se fue, ¿no? Y ya, oramos, no me quedé esa noche, al otro día voy, estuvimos orando por los gemelos. Miren, delante de Dios, mentiría si yo les dijera, estuve orando por Adeline y por su... Se me olvidó orar por ella, de verdad, se me olvidó porque esta vio y dijo, ay, hagan, recen por Adelina, por sus niños. Obvio, ella no era cristiana. Dije, sí, miren, se me olvidó. Yo estaba orando por los otros, todo el mundo estaba orando por los otros. Y el jueves, en la tarde, que otra vez yo me fui a hacer mis cosas y otra vez pues volví para orar, estamos orando allí y el pastor pasa al frente y dice, pues bueno, hicimos todo lo que podíamos, nos acaban de informar desde se llama Houston, que los gemelos se murieron, no se dieron, no nacieron. Sí los pudieron sacar, pero están muertos. Y hay que orar ahora por consuelo y fortaleza, porque todos así. Y mientras estoy oyendo eso, otra vez me tocan y me dicen, oiga hermano, ahí le habla la misma señora de ayer. Y voy para afuera y dije, Avelina, y ahí fue cuando dije, chin, se me olvidó orar. Con una sonrisa de oreja a oreja. Vine a darle las gracias porque nacieron los gemelos de Adelina y están bien, ya está en su casa, pero no tenemos ni para pañales, no tenemos ni para nada, ¿nos puede ayudar? Y yo me la quedé, dije, ¿nacieron? Me dijo, sí, otra vez le junté ahí pues de dinero y se los mandamos. Miren, dos seres humanos, más de 1000 personas, porque éramos 1000 en la iglesia, más los de otras iglesias, orando día y noche. Señor, Señor, que nazcan, Señor, ten misericordia. En el mejor hospital, con los mejores médicos. Y al mismo tiempo, una ex interna, ahí donde iba, decían, hay esos ex reclusos, o sea, todo el mundo hasta los ve mal, ¿no? Esa ex reclusa, dando a luz en un centro de salud, ni siquiera en un quirófano. O sea, después me enteré que ni siquiera era partera que lo ayudó y una enfermera allí, pues bueno, un centro de salud de esos pobres, ¿no? En una, pues, colonia pobre. Y nacieron sin que nadie orara, porque no, yo creo que ella sí estaba orando, pero no había gente orando por ellos. Y nacieron. Puede ser que alguien diga, es que Dios castigó a los ricos, ¿no? Y premió a los pobres. No, señores, no se trata de eso. No se trata de eso. No se trata de que aquí como eran ricos. No. Tampoco se trata de nuestras oraciones. Entonces no hay que orar. Sí hay que orar. Miren, cuando oramos, nos aseguramos que si la respuesta es negativa, es porque Dios lo decidió así y nos libramos de la culpa. Simplemente Hechos capítulo 17, versículo 26. Dios decidió que esos gemelos que estaban en Houston no vivieran y decidió que los que estaban en Puebla sí vivieran. ¿Por qué lo decidió? ¿A última hora? No. Dios no decidió a última hora. Ay, ¿a quién le doy? A ver, echamos un volado. Dios no está jugando a la suerte. Dios tampoco está diciendo, ay, estos oraron más y como oraron más,
les voy a dar lo que me... Porque muchos piensan eso. Es que si oramos más, Dios nos va a decir que sí. En cuanto a la vida y a la muerte, escúcheme bien. Hechos 17:26. No importa qué tan huracanadamente ores, Dios ya lo prefijó y no se va a mover. Y Dios no va a decir, chin, yo ya decidí que estos gemelitos se mueran. Y aquí está mi pueblo orando. ¿Y ahora qué hago? Ay, qué problema. ¿Tú crees que Dios se angustia con eso? Dios es Dios. Y Dios simplemente hizo, porque Él es el que quita la vida. Cumplió con lo que Él ya había definido. ¿Por qué? Me quedan 7 minutos y en estos 7 minutos quiero explicarles por qué. Empezamos a las 11:40. ¿Por qué? Y es algo que yo hablé con Ismael y con Marta. ¿Por qué su niño a los 2 años se tuvo que morir? ¿Por qué se tuvo que morir de esa forma? Y le contaba yo lo de los gemelos, tanto los de Adelina como los de los otros. Yo lo he buscado. Yo he buscado en todas partes en la Biblia. He leído la Biblia de principio a fin más de 200 veces. He estudiado todos los comentarios bíblicos. He leído todos los libros acerca de la muerte. Cristianos y no cristianos. Hay unos que dicen unas tonterías terribles. Pero bueno, es la Biblia nuestra guía. No he encontrado respuesta. Eso es un misterio. Hay misterios que no vamos a descubrir nunca. Lo único que les puedo asegurar que dice la Biblia, en Deuteronomio 29:29 dice que las cosas ocultas, secretas, pertenecen a Dios. ¿Por qué se muere alguien a cierta edad? No lo sé. No hay respuesta bíblica. Jesús le hizo una pregunta al Padre estando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios no le respondió. ¿Por qué? Job le hizo muchas preguntas a Dios. Dios no le respondió ninguna. Más bien Dios le hizo 91 preguntas a Job que tampoco tienen respuestas. Estamos tratando de encontrar la respuesta a todo, cuando la única respuesta que debemos saber es que Dios está en control de todo y Él sabe. Nos promete Dios que cuando estemos en el cielo vamos a ver con claridad todo y vamos a entender todo. Mientras tanto, podemos vivir sin saber la respuesta. Pero si yo sé que Dios está en control y que es la voluntad de Dios, entonces tengo que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que si le pedí por mi hijo que no se muriera y que estaba grave y que se murió, entonces él sabe por qué, porque ya lo había prefijado y nada lo puede cambiar. Y eso a mí me quita la culpa. Eso a mí me quita el creerme responsable, porque tampoco los médicos son responsables. Es que si le hubiéramos dado una mejor atención, es que si lo hubiéramos llevado aquí, no, nada de eso sucede. Dios ya lo tiene prefijado. Y hay tiempos en la historia que Dios ha prefijado la muerte de muchos. A veces Él ha prefijado la muerte colectiva de muchos. La peste negra, la peste bubónica, se llevó a millones. Investigue allí cuántos murieron por la peste negra en 1910 a 1915, la gripe española que azotó Europa y hizo un caos. No habían antibióticos, no había nada de lo que hay hoy. Y fueron millones. A veces un avión cae y se mueren 300 que van allí. Esos 300, Dios ya había prefijado la muerte de esos 300. A veces uno queda vivo. A veces ninguno queda vivo.
Ese que queda vivo es porque todavía no era su tiempo. Tengo amigos que les han metido balazos. Hay uno que le metieron más de 20 balazos en el cuerpo y quedó vivo. Le dieron el tiro de gracia aquí en la nuca y quedó vivo. Tengo otro que aquí tiene un hoyo por un balazo que le dieron. Tengo otro que tiene aquí un hoyo y habló todo así, todo mal, porque se agarró con la pistola y le jaló y el tiro le fue y le cruzó y no se murió. En la Biblia encontramos a un rey que se disfrazó de un soldado normal porque el ejército enemigo lo estaba buscando a él y le pidió al otro rey que se disfrazara como él, y cuando rodearon los enemigos al rey, alguien dijo, este no es, y lo dejaron vivo. Y una flecha a la aventura, al azar, le dio. Un caso terrible pasó en un cine allí a 2 cuadras de las oficinas donde estamos. Clausuraron ese cine. Estaba el papá con sus 2 niños, estaban viendo el cine y de pronto su hijo se le recargó en su hombro, volteó a ver y las palomitas se le caen, y cuando dice no, pues se quedó dormido, y cuando lo mueve, pues se da cuenta que hay como humedad en su cuerpo. Tenía la cara bañada de sangre, y de pronto dice, ¿qué es lo que pasa? Y como está oscuro ahí, pues carga al niño y lo saca. Tenía un balazo incrustado en la frente. Estaban haciendo, porque por aquí, pues por donde está la oficina, hay pues varios pueblos. Y en un pueblito de esos estaban haciendo una fiesta y empezaron a echar bala para arriba. Pa, 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 pa. Y una bala rebotó en un orificio casi imperceptible del cine de hacia arriba. No error de construcción, simplemente por ahí entraba aire. Rebotó y fue a dar exactamente a la frente del niño. ¿Accidente? No. A ese niño ya le tocaba partir. ¿Por qué parten en situaciones tan desagradables? Por causa del pecado. Eso sí lo podemos entender bien. Y vamos a estar hablando más acerca de esto. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. A ti nada se te escapa. No hay absolutamente nada que podamos hacer que se escape de tu perfecto y divino control. No entendemos el porqué de muchas cosas, pero sí entendemos que la hoja del árbol no se mueve sin tu permiso, que ni siquiera un pajarito puede morir, ni siquiera un pájaro puede caer muerto a la tierra sin que tú no lo autorices, Señor. Padre, que eso nos sirva de consuelo a quienes hemos perdido seres queridos, y eso quite la culpa, nos quite la culpa, nos quite de pensarnos que somos responsables, que si hubiéramos hecho esto o el otro, lo hubiéramos impedido. Nada ni nadie puede impedir el tiempo de nuestra muerte, el día, la hora, el minuto, el segundo. Sí nos tenemos que cuidar, y eso lo vamos a estudiar luego, pero el momento en que nos toca morir, tú ya lo tienes prefijado. Y gracias, Padre. No entendemos por qué algunos se mueren antes, pero sí entendemos que tú ya lo habías establecido así, porque eres un Dios poderoso, misericordioso, y es tu voluntad. Y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Bendito seas, Padre. Amén.